Todos somos desechables hasta que alguien le encuentra utilidad a tu basura. El hacedor de girasoles. Carta a Vincent. De Armonía Somers. 1. Todos los lugares del mundo tienen en su historia hechos siniestros. O si no los han sufrido, que los esperen como fatales, tanto que la palabra de adjetivar como lo era ha pasado a sustantivarse. El siniestro de aquel huracán que arrasó con todo y demuestra que sí, es cierto que algo o alguien mira hacia un punto y dice: ese trompo negro te tocará hoy a ti, islita paradisíaca. El siniestro del volcán, el de la inundación, el del virus que quitará para siempre la espontaneidad del amor, el del avión que se precipita, el de la guerra gestada como el largo embarazo de un monstruo y el de la paz armada hasta los dientes en espera de la aparición. Por desgracia, creo que nunca habrá sucedido que los almendros de un lugar sin parangón llamado Mallorca florezcan 2 veces en un año, y dímelo tú desde donde estés si ocurrió. O si es cierto que un niño nació hablando o cantando algo tan antiguo y dulce como sacado del repertorio de un juglar medieval. Es decir, que la tónica parece estar en el mal suceso y muy por excepción en el bueno, que es como sacar el oso de felpa en el juego del tiro al blanco, aunque después no se sepa qué hacer con él. Hoy te escribo aquí, en este diario, quizá ilegible materialmente, por algo que al final esclareceré, lo que ocurrió unos días después de mi enrolamiento como recolector, el siniestro de la basura, que quiso retornar a sus fuentes y lo logró. Se hablaba de 6.000 toneladas producidas en la pequeña ciudad invadida por el aluvión del desperdicio humano. Habían llamado a aspirantes para aumentar el potencial y la nómina pasó del millar. ¿Qué hace usted? Oí decir. Estudio informática. ¿Y va a ingresar a esto? Pues sí. Todo eso, ya que fue larga la espera, más la angustia que sobrevino al adoptar aquello para lo que no nacimos, aunque tú bien sabes que lo contrario también enloquece, y días después, el cansancio proveniente del inmundo menester influyó en un conjunto para que este hombre que escribe, mejor que cortarse una oreja, empezara a no dormir. Pero ocurre que cuando el insomnio agarra a alguien en la forma perversa de un karma, te extrañará este lenguaje, lo sé, el que es mi caso, tampoco quedo completamente despierto. Es decir, que mi siniestro es la semivigilia, como si durmiera con un solo ojo. Pero cuidado con el otro, que es polifacetado como el de las moscas. Y en esa zona fue que sucedió. Sucedió que los basurales que habían dado en llamar endémicos, pues parece que si les endosas una palabreja rebuscada, les concedes la dignidad de una chistera o un bastón, se volvieran de nuevo. Y ahora viene el cuadro que tú no pintarías. Vestidos con sus harapos de cáscaras de patatas y limón, sin embargo, buen contraste de colores, de bichos muertos y de ratas vivas, de algodones infectos, de jeringas desechables, vaya a saberse con la sangre pútrida de quién, de cosas que preservan de la procreación, pero resulta que también, y a pesar nacen o quedan en proyecto, esos pobres condenados a terminar allí. Y el allí es asimismo un desposorio con las escobas sin mango, los zapatos que han perdido el don del par, los culos de vasos y de botellas, la comida sobrante de los unos que a los otros les falta, las cabezas de pescado y hasta de gatos, con los ojos abiertos en la sorpresa del morir. Y por favor, madre, implore entonces, madre que eras tan imaginativa y enterrabas las flores ya marchitas para que no se vieran en el espejo de la consunción, y quemabas las cartas y las postales, y luego echabas las cenizas al pie de aquel damasco, y decías, estos damascos serán por lo menos malos poetas a causa de su amarillez, pero que ya es algo. No, madre,
no me dejes seguir recordando lo que había en las montañas que formamos con lo recogido, cuando un perro color ambarado, que aún no estaba muerto del todo, nos pedía vanamente clemencia desde su hediondez, e igualmente era arrojado a la moledora infernal del camión. El nylon, tan frecuentado en vida, era el viajero sin pasaporte que viola fronteras con abundancia de plaga. No podía ser recuperado como el papel y el cartón, había dicho con pena de gran avaro un economista. Y eso para aumentar mi inquietud, porque pensaba en cuánto papel inmundo, devuelto al uso, escribíamos nuestras cartas de amor y hasta lo que llamamos con la buena fe de los idiotas papel sanitario, y el de las confiables servilletas del bar. Madre, padre, me les aferro como a dos áncoras. O mejor, concededme el milagro de la levitación, porque el antiguo y limpio mar de un tiempo de leyenda también ha caído en el juego sucio que le han hecho, a él, al río, al Senegal aletargado. Y entonces, no por ser somnilocuo, sino por indefenso, grito de verdad que la basura ha vuelto, pero humanizada, amenazante como todo lo que ha adquirido conciencia. Y en busca de los que la arrojamos con desprecio, viene a darnos guerra. Entra de nuevo a nuestras casas, a nuestras oficinas, a nuestros cementerios, ya que los que están muertos también un día contribuyeron a la orgía del residual. Y lo peor, cuando alguien muy renombrado escribió su artículo de primera plana, y eso fue a terminar en un festín de moscas analfabetas, porque otro, irreverente, había envuelto el pescado en el papel del diario, que para ese fin es el mejor. Y el que armó una novela y los borradores ingresaron a la montaña gris, y el que encontró dientes del cerdo en el embutido, y dejémoslo así, porque solo pudo advertirlo cuando ya había tragado el bolo, y el que supo tardíamente cosas de las fábricas de pastas dentales, y se deshizo del pomo nuevo que también voló al tembladeral, y el panadero que puso bien vertical tras el vidrio de su manufactura la cédula de identidad extraviada, tan prostituida por el manoseo, que hasta se le notaba al trasluz su cruza de patologías, y el morbo innominado terminó en carne de cañón hospitalaria infantil. Y hasta las flores hermosas que la mujercita vulgar arrojó al diablo porque esperaba un perfume francés, sin saber cuántas se sacrifican para extraer lo esencial. Pero ya todo eso, como te decía, no estaba en su destino. Si había venido de vuelta, se les metía en las bocas a los hasta entonces felices boquiabiertas. Y yo corriendo a atrancar la puerta, que siempre quedaba sin llave, si acaso llegaba a morir de súbito, pero por debajo la marea penetraba en láminas y era la dueña de la situación. Y fue entonces cuando acudí al manual de la magia que un día encontrara en buen estado dentro de una de esas bolsas heterogéneas a medio destripar por los intermediarios a los que también se les cambió de nombre. Y decía un tal Jonás Sulfurino, como había nacido el libro de San Cipriano. Pero allí nada para detener la invasión. Y peor aún, pues mientras yo leía sobre uno de los talismanes, hablando de cómo debe escribirse la palabra abracadabra hasta formar un triángulo que termina por lo bajo en la A, más basura penetrando al verme distraído, con los lentes sobre la nariz. Y fue en tales extremos cuando decidí inventar mi propio talismán. Ya, pensé, es el color amarillo, el único que entreveía un hombre ciego del que también encontré un libro en cierto botapapeles, y desgraciados, dije, tirar un libro así entre las arandajas para nosotros. Salí entonces al aire, un aire que ya no cabía en sí, desechos vagabundos en barcos con la bandera pirata arriada, camiones fantasmas que con disimulo buscaban dónde vaciar el vientre, pedazos de artefactos que mandaran al cielo y en algún lugar tendrían que caer. Y en ese mundo de almacenaje tan variado, porque también había frutas doradas, flores doradas, mujeres dorándose en la arena, compré,
por el encanto sugerente del azufre, símbolo ese, decíamos otrora, algo en lo que se leía: pintura amarilla, liquidación. Y no digo que pinté, Vincent, embadurné el frente de mi casa y la acera y el pedazo de calle. Y finalmente, como sobraba algo en el pote, me desnudé y utilicé en mi propio cuerpo el color excepcional para el hombre ciego que iba a disfrutar de los tigres del zoológico, los únicos animales que se le hacían vagamente visibles. Y qué belleza si estaban al sol. Y así fue como empecé a deambular en mi nuevo estado, y hasta me sentía como el bogavante, orgulloso, pobre hombre, de ser el primer remero de la galera. Y las muchachas de un famoso bulevar, a pesar de mi jerarquía marinera, me rechazaban entre risas y palabrotas de su frondoso diccionario erótico, diciendo todo lo que habían conocido en materia de tamaños, formas y colores respecto a algo hacia lo que apuntaba su antiguo oficio, hasta el que presentaba un ollejo vacío colgándole en la punta, pero nunca uno de mi color. Y la policía que ronda por esos lados no podía echarme mano porque les ensuciaría el flamante coche obtenido en la última donación. Y la mujer que se arranca costras mugrosas sentada en el ventanal de un impecable restaurante ni se distrajo por mí de su operativo, ya que al fin éramos iguales. A ella tampoco se la llevaban, por la misma razón. De modo que quien te escribe constituía un ser inabordable hasta por los propios loqueros, que al fin se arriesgaron a tirarme una red en pleno campo, a donde yo había llegado en busca de paz. Pero ya estaría agonizando, porque la pintura me había obturado los poros, como a aquel niño sobredorado para una fiesta de monarcas que aún conservarían la cabeza original. Debe haber sido entonces que se diera el «no más». Les dejo la basura en toneladas y me voy al cielo o al infierno, o a donde éstos estén en cuanto al tránsito ordenado del arriba, del abajo o del ningún adverbio de lugar. «¡Y ustedes, mis colegas!», alcancé a gritar mientras me arrastraban en la red, creyendo que yo solo era eso, un pingajo amarillo. Simulen que trabajan, porque hasta les vi cambiar los montones de calle en calle en vez de erradicarlos. Otra palabra vistosa de la cartilla oficial. Y a los demás arriba, los traficantes finales con oficinas camufladas desde donde manejan a los miserables de la clasificación, simulen que el negocio es limpio, porque la división del trabajo fue también un invento de palabras para el buen vestir del código social. Pero vamos, ¡arre!, a la trituración como el perro semivivo, y allí lo más despacio posible, para hacerles conocer el buen morir. Y luego, como la cereza sobre el postre, a la cima cochambrosa del tremendal. Y nada de flores en velatorios y entierros de primera clase. El esposo mujeriego y el papá manirrota sencillamente ha desaparecido, quizá ha tenido que hacer viaje en avión de última hora. Mientras el alma del perro y yo aspiramos con deleite su hediondez de biogás en las usinas que el mismo clan preconizó. Ilustración. 2. Y ahora, en mi voz grave de circunstancias, te digo que querrás saber dónde embiqué yo, un tipo nacido de buena madera y hasta con el aprobado del bachillerato y otras muchas cosas que perdí, ya que así como así no se cae en el cepo. Pero paciencia, Vincent, pues resulta que verdaderamente no lo sé. Puedo escribir todo esto. Es claro que con tinta amarilla y en papel amarillo, aunque a juzgar por los materiales, la tinta creo que es sangre de retamares. Mis textos habrán de tener un dudoso destino de legibles. Y quizás sea mejor así, ante tanto lector despistado, que ni al Mesías redactando una nueva proclama con enmiendas sabrían reconocer. Únicamente puedo decir que esto parece el solar de un ser paradojal, sin cuerpo y sin cabeza, solo con manos lumínicas y tan grandes como paletas de remos.
¿Y qué hacía cuando llegué? Pues en aquel momento fabricaba girasoles, y lo que no sabré nunca por qué en tal cantidad. Yo, el huésped amarillo, le habré pasado inadvertido, o tal vez me aceptó como hijo segundón, porque le iba al tono con su artesanía. Dios, murmuré, ¿dónde estarás? Aquí no se ve nada más que estas flores que no bien terminadas hacen un giro fatal como si obedecieran a una rígida ley. Y de pronto recuerdo la imagen de un plumero amarillo que había quedado erguido en donde no quiero nombrar. Estaba inmóvil en su soledad como la bandera que clavaran en la violada luna, una vieja virgen que no se supo o no se quiso defender, porque tantos miles de años cantándole desde abajo la tendrían harta. Y además ese continuo viaje en redondo, sin girar sobre sí ni siquiera la mareaba, como en una dichosa borrachera. Mi mente, en cambio, da vueltas sobre su eje, un antiguo vicio que no alcanzo aún a sofrenar. Y pienso que un día habrá suficientes girasoles. El de las manos empezará quizás con la florecilla del amargón, tan parecida a un sol en miniatura. Yo se lo preguntaría, pero él no dialoga. El diálogo de sordos de la vida también aquí se acabó. Vincent. No, no soy tu hermano Teo. Supe lo de quitarte la oreja y después la vida. Yo, el casado en la red, llegué, a pesar de todo, a la génesis de tus girasoles. El significado oculto del color de esas flores lo intuiste, ¿verdad? Mis libros recolectados en los tachos te lo podrían decir. Color oro, etapa final. La obtención de la piedra. Pero ya no me es posible. Racionan la tinta aquí. También las retamas tienen su estación. O el pigmento amarillo lo administrará el de las manos. Eso no lo puedo saber. Son más las cosas que ignoro que las que sé. Por ejemplo, ¿qué fecha te enviaría si aquí no existe el tiempo? Y en cuanto a aquello del espacio, qué sé yo, no se le ve. Botánica, a Vincent. Girasol, Helianthus, del griego helios sol y anthos flor. Te ama mucho más que el mujeriego Gauguin. Oh, perdón, mi nombre entre tantos avatares también se me perdió.